Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo webinar. Ya estamos en la cuarta temporada. Qué rápido vuela el tiempo. Para esta nueva temporada nos pusimos de acuerdo algunos compañeros para tratar algunos conceptos básicos de electricidad que a veces confundimos, ¿no? Nos ha tocado participar en algunas reuniones, algunas sesiones un poquito más personalizadas y es lo que hemos notado, que hay alguna confusión respecto a los términos de corriente, tensión, voltaje, corriente alterna, corriente directa. Entonces, el propósito de esta nueva temporada es comenzar con estos conceptos básicos y para esta tarea tenemos también la ayuda de mi compañero, el ingeniero Alberto Barbosa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dices, Said? Buenas tardes. Gracias por esa buena introducción a esta nueva temporada. Como bien lo dices, una nueva temporada de webinars con sus amigos de Finder México. Antes que nada, quiero agradecer el espacio que se dan muchos de nuestros eh, escuchas, las personas que nos están escuchando el día de hoy. La verdad es que considero, como bien lo mencionas, estoy de acuerdo con tus comentarios. Hay muchos términos que no solamente para los equipos de Finder se emplean, sino para todas las marcas en general que compartimos ciertos términos que los debemos de tener perfectamente bien estudiados y entendibles, obviamente, para que podamos elegir o seleccionar algún equipo que esté solucionando una problemática que se nos presente, ¿no, Said? Pues no me queda más que agradecer la invitación nuevamente, Said, y pues vamos a comenzar con este nuevo webinar. Claro que sí. De hecho, eso es algo muy importante. También el propósito de estos nuevos webinars es que los conceptos que aprendan aquí, como bien lo menciona Alberto, no les van a servir únicamente para los dispositivos de Finder. Ya sea que estén, por ejemplo, viendo información de algún motor, algún variador de frecuencia, algún otro tipo de dispositivos, pues también hay estos conceptos, ¿no? Como corriente, tensión, caída de tensión, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, no les van a servir únicamente para los productos Finder, sino para la mayoría de los dispositivos que se manejan en esta área, ¿ok? Y bueno, para comenzar, eh, pues mencionarles, ¿no? Cuáles son los conceptos básicos que vamos a tratar el día de hoy. Y tú me dirás, Alberto, ¿cuántas veces no hemos recibido una llamada como esta, ¿no? Marcan a la oficina, a tu celular, ahora que estamos haciendo home office, y la única información que te dan es, necesito un relé de 11 pines, ¿no? O un temporizador de 8 pines, ¿no? Que también es muy común. Es correcto, Said, como bien lo dices, yo creo que los que estamos en este tipo de sector que es la automatización, siempre hemos tenido casos curiosos donde cuando nos llegan, como tú bien lo dices, el ejemplo de, oye, necesito un relevador de 5 pines o 3 contactos conmutados de 14 patitas y demás, dices, ah, ok, sí, sin problema. Entonces, cuando tú llegas a pedir cierta información adicional que es básica, es cuando te dicen, oye, pues dame unos minutos, ¿no? Tengo que revisarlo con mi cliente, ¿no? Y a veces pasa que en ese inter de ir y venir perdemos mucho tiempo y obviamente el interés de poder solucionar la problemática se pierde, ¿no? Entonces, como bien lo dices ahí, nos piden un relevador de 11 pines y coméntanos qué datos necesitamos para poderlo definir. Exactamente. Pues bueno, en realidad hay muchos más datos básicos para, o no básicos, sino necesarios para especificar distintos tipos de productos. Pero, como lo mencionamos al principio, hay dos que normalmente requerimos sí o sí. El primero de ellos es la tensión de operación de la bobina. O sea, por ejemplo, de estos 11 pines, este relé de 11 pines, ¿cuál es la tensión requerida para su bobina? Y el otro dato también muy importante es la corriente nominal que deben soportar los contactos. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? En muchas ocasiones, por ejemplo, en este tipo de llamadas, es lo primero que se consulta. Por ejemplo, oye, ¿cuál es la corriente que necesitas en los contactos del relé? Y en alguna ocasión, bueno, en más de una ocasión me han respondido cosas, por ejemplo, de, es que mi cliente me dice que lo quiere en 110.
Y pues ya desde ahí empiezas a notar como que, pues no es que no existan, ¿no? Pero está un poco raro que un relé de 11 patitas soporte 110 amperes, ¿no? Ya empiezas a hacer un poquito más de preguntas y resulta que en realidad ese dato de 110 corresponde a la bobina, a la tensión de operación de la bobina. O, por ejemplo, hay otras situaciones en las que, por ejemplo, confunden los términos, ¿no? Creen que la corriente y la tensión es lo mismo. No sé si a ti te ha pasado algo Sí, parecido, Alberto. sí, de hecho, ahorita con estos dos parámetros básicos o necesarios que necesitamos, mira, te cuento una anécdota súper rápida y les cuento a todos. Una vez atendí a un cliente con una solicitud bastante amplia en relevadores, eran alrededor de 500 equipos, y me dice, oye, necesito un relevador en 24 volts. Ah, perfecto, ¿no? Eh, entonces, pero la solicitud de cotización llegó a través de un equipo de ventas de un distribuidor. Mencionamos y pregunté, oye, ¿sabes qué? ¿En 24 volts de qué? ¿Alterna o directa? No, alterna, ok. 24 volts de alterna, pues es poco común dentro del mercado de la automatización. Los relevadores se trajeron de Italia, obviamente, cuando ya se había rectificado la tensión de 24 volts. ¿Y qué pasó? Que realmente el problema fue que no estaba en 24 volts de alterna, sino de directa. Entonces, imagínate la cantidad de relevadores que se habían traído especialmente para ese proyecto, pues prácticamente se tuvo que rectificar otra vez la información y volver a esperar el tiempo de entrega, ¿no? Entonces es un dato bastante interesante y eso me da apertura para pasar al término de la corriente nominal. Una vez, Said, y a todos ustedes amigos les cuento que recibí una llamada y me pide un relevador de la serie 40. Digo, ok, perfecto, oye, ¿de cuántos amperes necesitas tu relevador? Ah, el que tengas, no importa, el que tengas ahí a la mano, ese me sirve, ¿no? Entonces, esa ha sido como una de las respuestas más curiosas que yo he recibido y que digo, ok, pues siendo una empresa seria, yo creo que todos aquí somos serios, pues no podemos ofrecer un equipo o especificar un equipo con poca información, ¿no? Con datos ahí volando sobre el aire, entonces tenemos que aterrizar perfectamente qué datos necesitamos para poder determinar el equipo a emplear, ¿no? Exactamente. Y de hecho, aquí también otra situación curiosa que también recae en este tema que estamos hablando el día de hoy es la siguiente dramatización, ¿no? Esta dramatización recolecta varias situaciones similares que queremos plasmar con el siguiente diálogo, ¿no? Alguna vez alguien nos comentó, por ejemplo, que había solicitado 50 relevadores Finder, por poner un ejemplo, de 8 pines de 120 volts y curiosamente hasta se sabe bien el código, ¿no? Es el 6012-820-0040. Pero, ¿qué pasó aquí? Que el distribuidor le responde, ¿sabes qué? En este momento no tenemos ese, únicamente manejamos el modelo 6012-8230. Y todavía lo que llama más la atención es que este cliente le cuestiona, ¿no? A esta persona, oye, pero que ese código no corresponde a un relevador con bobina de 230 volts, ¿no? Y le sale con esta respuesta. Es que en Finder las bobinas de 120 y de 230 son lo mismo. Y todavía hasta nos echan la culpa, ¿no? Lo dijeron en un curso. No sé si te ha pasado algo así, Alberto, o has escuchado esta situación. Sí, sí, fíjate que sí me ha pasado. Normalmente cuando doy un curso de capacitación, que ha recibido un curso de capacitación conmigo, no me dejarán mentir, que en ciertos datos muy puntuales hasta soy un poquito repetitivo, pero no lo hago con el fin de hostigarlos o de que se aburran o que digan, ay, ¿qué onda con este cuate de Finder? No me deja avanzar en el tema, sino realmente lo que hago es que no les llegue a pasar los errores que a mí me han pasado, que estoy seguro que a ustedes les ha pasado y que hasta a Said le ha pasado, ¿no? Entonces, cuidamos esos puntos infinitos donde tenemos que evitar ese tipo de problemas. Y efectivamente me ha pasado este tipo de circunstancias que cuando dicen, oye, es que tu equipo de Finder no te funciona, ¿no? Y el distribuidor me pasó tu número, Alberto, porque me dice que tú me vas a solucionar mi problema, ¿no? Y digo, ok, sin problema, vamos, visitamos al cliente, vemos cuál es la problemática y lo primero que revisamos, ¿no? El nivel de tensión de alimentación. Y sí me ha pasado cuando nos dicen, oye, es que el tal distribuidor me comentó
que este relevador funcionaba igual si era en 120 o en 230 volts de alterna o de 12 a 24 volts de corriente directa, ¿no? Que me funcionaba igual, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño problema que yo creo que al final de este curso vamos a poder disipar muchas dudas. Sí, exactamente. Y bueno, pues infortunadamente esta persona le pidió incluso una cotización y bueno, ya se imaginarán el relajo, ¿no? Que surgió a causa de una situación como esta. En realidad, cuando especificamos cualquier dispositivo, sean relevadores, sean contactores, sean temporizadores, variadores, motores, cualquier dispositivo que ustedes quieran especificar, siempre deben tener la certeza de que la tensión de alimentación sea la correcta, ¿ok? Entre muchas cosas que pueden pasar, pues bueno, me gustaría mencionar dos, que son como las principales que nos hemos encontrado, pero no por ello son las únicas. Por ejemplo, el escenario número uno, ¿no? En el que la tensión de operación de la bobina, hablando de un relevador, es inferior a la fuente de alimentación que yo tengo para este equipo, ¿ok? En esta diapositiva, pues estoy representando que alguien está tratando de alimentar un relevador de 120 volts con una tensión de 230. ¿Qué crees que sucede en este caso, Alberto? Simplemente no se va a excitar la bobina, compañero. Y pues la puedes llegar a Sí, quemar puede incluso. fallar y exactamente. ¿Sí? Porque le estás poniendo más tensión de la que requiere esta bobina para funcionar, ¿ok? Entonces, Y mucho cuidado. ponemos un ejemplo bien, bien curioso que yo creo que a todos nos ha pasado, ya sea en alguna parte de nuestra formación, ya sea en la secundaria, en la prepa, o ya cuando empiezas tus días trabajando, ¿sí? De hecho, ahí no me vas a dejar mentir, que tenemos equipos, ¿no? Que trabajan en 120 volts y que los alimentamos en 220, y un ejemplo básico es un capacitor, ¿no? Que si no lo alimentas en la tensión que opera, pues prácticamente explota, ¿no? O un equipo sencillo, simplemente tú ves que hace un ruido y ya simplemente ya no prende el display o ya no te da una señal de salida y cosas de ese tipo, ¿no? Que como tú bien lo mencionas, si es un nivel de tensión por encima del valor nominal al que podemos trabajar, pues va a pasar lo que se ve en la imagen, ¿no? Que explote o simplemente lo quememos. Exactamente. Entonces, mucho cuidado con poner más tensión de la que requiere el dispositivo, ¿ok? Y tenemos el escenario número 2, que es ahora el caso contrario, ¿no? Tenemos que la tensión de operación de esta bobina para este relevador es superior a la que proporciona mi fuente de alimentación. En este caso tengo un relevador de 230 y estoy tratando de energizarlo con 120 volts de corriente alterna, ¿no? Aquí en este caso no va a explotar la bobina, no se va a quemar, simplemente como que va a empezar a vibrar el relevador, ¿no? Porque como que quiere cambiar de estado los contactos, pero la tensión de alimentación no es suficiente y se produce esta como vibración, ¿no? De hecho, hasta si prestas atención puedes escuchar un zumbido. Y lo comento porque también en alguna ocasión incluso mandaron unos relevadores a revisión por garantía y me llamó la atención, ¿no? Es raro que fallen los relevadores, pero pues no es imposible, ¿no? Entonces, pues vamos a checarlo. Lo que me llamó la atención es que yo vi el modelo en el formato de garantía y correspondía a una bobina de 230, pero en el reporte de la falla el cliente me estaba diciendo, es que los energizamos con 120 volts de corriente alterna y no funcionan. Y yo, pues igual y se equivocó, ¿no? Probablemente sean 230, no 120. Pues vamos a ver. Los conecté a 230 y el relevador funcionaba correctamente hacia los cambios de estado de los contactos. Incluso lo dejé ahí con unas pruebas con unos temporizadores, ¿no? Para abrir y cerrar el contacto después de un tiempo. Y no, en ningún momento se perdía la conmutación de los contactos. Entonces, pues ya devolví los relevadores con su formato, diciendo que funcionaban todo, que si había otro problema que me avisaran. Y tiempo después, gracias al vendedor de la zona, me enteré que realmente el cliente tenía la idea de que este relevador funcionaba desde 120 hasta 230 y si era necesario, y nos preguntaba si era necesario aplicarle expresamente los 230 volts. Entonces, como ven, no es un error
fuera de lo común o que casi no pase, en realidad pasa más seguido de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de detalles. Y solo Y para... si me permites, Sí, adelante. si me permites hacer un pequeño comentario de lo que mencionaste ahí, de que se llega a percibir como un zumbido dentro de los relevadores, es un problema muy común, ¿eh? Por ejemplo, en la zona que yo hago mis actividades, sí he escuchado varias veces, al menos 3 veces, que sí nos han reportado que hay relevadores que zumban. ¿Va? Entonces sí tenemos ahí el pequeño detalle de que pasa lo que tú dices, determinan una bobina diferente al nivel de tensión real que van a emplear. Entonces ese problema sí es, como dices, pasan ese tipo de problemas que cuando percibimos o creemos que es un equipo multitensión, pues que nos va a dar ese rango amplio, ¿no? Entonces nada más ahí hay que tener un poquito de cuidado para definir el equipo correcto. Exactamente. Y ya nada más como nota final, no sé si tú quieres mencionar esta parte, Alberto, de los productos multitensión. Claro, claro que sí. Como lo hemos mencionado, o más bien como lo he mencionado en varios cursos de capacitación que he desarrollado, sí es un punto súper importante el nivel de tensión en los relevadores. Pero dentro de los productos que manejamos en Finder, sí hay productos que son multitensión. Y un equipo o una familia que nos da ese rango amplio de trabajo son los temporizadores. ¿Y por qué quiero ser un poquito enfático en los temporizadores? Porque hay un equipo muy confiable que tenemos dentro de la línea de Finder, que es el modelo 8001, que de hecho es el modelo de en la parte central de su pantalla que están viendo. Y abajito van a ver el número de parte 8001, pero justo donde está el potenciómetro azul, notarán que hay un rango de tensión amplio que va desde 12 hasta 240 volts de alterna y directa. En este tipo de equipos es indiferente si tú lo quieres alimentar en 12 volts de corriente directa o de alterna, en 24, en 120 y hasta 230 volts. El equipo va a funcionar de manera exitosa y va a desarrollar la función que tú hayas programado en el tiempo que tú hayas determinado, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la familia de Findet, que sí es un equipo multirango. Otro equipo que la verdad es bastante amigable para todos los distribuidores y no me van a dejar mentir, es el equipo que tenemos del lado izquierdo, los interruptores horarios. Estos equipos, que solamente para mencionar algunas características, tienen aplicaciones muy bondadosas como es un control para un sistema de riego, un control de iluminación en función del horario que tú determines. Y lo más novedoso es que lo vas a poder programar de manera local con tu teléfono celular siempre y cuando tengas una antena NFC y obviamente la aplicación de Finder Toolbox. Ahora bien, regreso a la información. Como notarán en la parte superior izquierda del equipo, donde tenemos A1 y A2 del interruptor horario, tenemos el rango de alimentación que este equipo puede trabajar de 110 a 230 volts, alterna o directa. Entonces es un equipo bastante amigable. Si ya es amigable para la programación, imagínense al nivel de alimentación. Ya si tú tienes una bomba, un sistema de iluminación que trabaja en 120, lo puedes ocupar. Si tienes un sistema de control de bombas en 230, en 220, lo puedes ocupar sin problema, ¿no? Entonces ahí también entra la característica de que tenemos equipos que sí te pueden presentar un rango bastante amplio para que puedas trabajar. Y finalmente, algunas interfaces que son de la serie 38 o principalmente de la serie 39, los conocidos como relevadores tipo clema, estos equipos también te dan esa versatilidad de que puedes tener un rango de tensión amplio, ya que si estás involucrado en este ámbito de las interfaces de la serie 39 de Finder, hay equipos que trabajan en 24 volts, ya sea alterna o directa, y tenemos una versión de interfase que puede alimentarse desde 24 hasta 230 volts de alterna o directa. Y de hecho lo hemos mencionado en algunos otros webinars de temporadas pasadas, donde si tú tienes un sistema de control que a lo mejor trabajó en 24 volts y al final te movieron ciertos datos y te termina dando que todo tu control lo vas a trabajar en 120, con la interfase que te acabo de comentar puedes solucionarlo sin problema, ¿no? No es necesario que compres un equipo nuevo, sino con ese mismo puedes trabajar, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de equipos multitensión que te podemos ofrecer dentro de la rama de Finder. Ahora bien, Said, yo te puedo hacer la pregunta, porque seguro más de uno de los compañeros que nos está escuchando tiene la duda. Ok, ya escuché lo que me dijo Alberto. Ahora, Said, te pregunto, ¿cómo es eso posible?
cómo los equipos de Finder logran ese cometido. Bueno, pues básicamente es porque todos y cada uno de los dispositivos que están viendo por dentro tienen componentes electrónicos que se encargan precisamente de adaptar la tensión de entrada para lograr la tensión necesaria para el control. Por ejemplo, en el caso de los temporizadores que mencionaba Alberto, por ejemplo, el de la serie 80, este de aquí, pueden ver el rango de entrada, ¿no? Que va desde 12 hasta 240. Esto es porque cuando recibe 240 volts o 120, 48, 24 volts de corriente alterna, de corriente directa, eso es indistinto. El equipo está preparado para recibir esa tensión y transformarla, reducirla y transformarla de corriente alterna a corriente directa y también reducirla a los 12 o 24 volts que necesitan los componentes internos para funcionar. ¿Ok? Lo mismo pasa con los interruptores horario. Por dentro llevan su circuito para adaptar la tensión de alimentación. En este caso tú le puedes poner en todo este rango porque tiene esa función esta tarjeta, reducir y adaptar la tensión a lo que necesita este dispositivo para funcionar. Y en el caso de las interfaces, no es que el relevador propiamente sea multitensión, a final de cuentas es un relevador. Si ustedes han participado en nuestros webinars anteriores, pues sabrán que realmente la construcción de un relevador es relativamente simple, ¿no? No tiene componentes electrónicos. Lo que sí tiene componentes electrónicos es la base. Entonces la base es la que se encarga de recibir esa alimentación desde 24 hasta 240, 230 volts de corriente alterna o de corriente directa y reducirlos y transformarlos a los 24 volts que necesita este relevadorcito de acá. Entonces sí, tengan mucho cuidado, no todos los equipos son multitensión, solo los que tienen estos circuitos que acabo de mencionar tienen esta capacidad, ¿ok? Pero bueno, entonces una vez aclarado este punto, vamos a pasar a los conceptos de electricidad, ¿ok? En este caso, vamos a iniciar con la pregunta, ¿no? ¿Qué es la electricidad? Si ustedes entran a su navegador de preferencia y ponen esta pregunta, ¿qué es la electricidad? Muy seguramente se van a encontrar con una respuesta como esta, ¿no? La electricidad es un conjunto de fenómenos causados por los efectos producidos por las cargas eléctricas que están en reposo o en movimiento. Si no estás muy familiarizado con estos temas, pues realmente esta descripción no te dice mucho, ¿no? De hecho, la primera vez que empecé a estudiar electricidad, allá por el 2006, nos dieron una definición como esta y me quedé como el monito, ¿no? Todo, más confundido que cuando llegué a esa clase, ¿no? No sé si fue algo similar en tu caso, Alberto. Sí, realmente también en la formación que llevé durante la escuela, igual en el mismo tiempo en el que acabas de mencionar, realmente cuando empiezas a trabajar en este tipo de cosas, que de hecho lo aprendes de manera empírica, Sí, que cuando empiezas a trabajar con pequeños circuitos, a lo mejor en la secundaria, o a lo mejor cuando te dicen, a ver, cambia el foco, ¿no? O se quemó tal socket y a ver, cámbialo, ¿no? Y ahí andas probando si haces o no haces. Pues obviamente te llevas ahí un pequeño toque eléctrico, ya sea en 120 o 220, dependiendo de qué estés haciendo, pero entiendes de manera empírica cómo trabajan las cosas, cómo funcionan las cosas, pero realmente el por qué funcionan las cosas lo empiezas a entender y a comprender cuando ya llevas una formación académica, que bien, como tú lo dices ahí, si no estamos involucrados de lleno en este tipo de cosas, la definición así tal cual la ponemos, que es la electricidad, pues esta definición no nos dice tanto, ¿no? Y hasta nos puede sacar hasta más dudas de lo que estamos tratando de resolver, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿qué es la electricidad, Said? pues mira, para que quede un poquito más concreto esta definición, vamos a ver por qué dice que es el conjunto de fenómenos causados por las cargas eléctricas en reposo o en movimiento. ¿Ok? Eh, vamos a pensar en algo que puedes constatar en este mismo momento. Si estás en casa o en la oficina, puedes hacer este ejercicio. Eh, tenemos un apagador que controla las luces de esta habitación, ¿correcto? Cuando la luz está Sí, apagada, ¿se debe a qué, Alberto?
que está apagada finalmente porque el circuito está abierto. Si está abierto, como lo sugiere el apagador, pues prácticamente no tenemos un flujo de energía por ese conducto. Exactamente. Vamos a pensar que la corriente viene en este sentido, baja por este cable, pero si tu apagador está en la posición de abierto, estás interrumpiendo el flujo de esta corriente eléctrica. Entonces no llega a tu apagador y por ende el dispositivo no funciona. Cuando tú pulsas este interruptor, lo que estás haciendo es cerrar este circuito, por lo que la corriente puede continuar por este otro cable y finalmente llegar a tu dispositivo, ¿no? Es entonces cuando funciona. Y esto aplica para todos los dispositivos, tanto domésticos como industriales. Pueden ser tu televisión, tu horno de microondas, el secador de cabello, un motor, un compresor, lo que tú quieras. Todo lo que funcione con energía eléctrica se rige bajo este principio. Necesitamos tener una trayectoria cerrada para que exista precisamente este flujo de corriente, ¿correcto? Entonces, Es correcto. Y de hecho, Said, si me permites abundar un poquito más, sí, si adelante. podríamos regresar a la diapositiva anterior, me ayuda mucho para explicar algo que siempre me han preguntado. Me dicen, oye Alberto, nosotros en fin de cuando damos una capacitación usamos constantemente el término carga. Y me dicen, oye, ¿una carga qué puede ser? Pues aquí, como lo sugiere la imagen, una carga puede ser una lámpara, que es lo más común, lo más coloquial que podemos tener y de ejemplo muy, muy básico. Una lámpara puede ser una carga, pero esa lámpara puede ser un motor, un refrigerador, un horno de microondas, una lavadora, cualquier dispositivo que necesite energía eléctrica para que pueda hacer su cometido, su objetivo. Pero ¿qué pasa? Y eso es un ejemplo también básico cuando tenemos una línea, que es la fase o la línea, que es la línea roja que pintó mi compañero Said, y la línea azul puede ser el neutro, o es el neutro, mejor dicho. ¿Qué pasa aquí cuando nosotros quitamos la carga y juntamos línea con neutro antes de tener una carga? Simplemente es cuando tenemos un cortocircuito. Cuando tenemos un cortocircuito, pues obviamente es cuando se botan nuestros interruptores termomagnéticos y solamente los restablecemos y logramos proteger a nuestro sistema eléctrico. Pero cuando no hacemos una efectiva o correcta conexión de todo nuestro sistema, donde podamos conectar una carga y cerramos el circuito, como lo mencionó Said, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, no se preocupen mucho si en este momento no queda del todo claro por qué surge un cortocircuito. Eso lo vamos a dejar para los siguientes webinars. Solo quédense con esto que acaba de mencionar Alberto. Todo lo que necesita energía eléctrica para funcionar es a lo que coloquialmente llamamos carga. ¿Ok? Ya pusimos ejemplos: lámparas, motores, ventiladores, todo lo que necesita energía eléctrica es una carga y es necesaria para no tener un cortocircuito, ¿no? Al momento de tener esta trayectoria cerrada. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahora sí, simplificando, la electricidad puede definirse como el movimiento de las cargas eléctricas. El movimiento porque, como ya lo había comentado, la corriente viene en este sentido, pasa por tu apagador y se sigue moviendo hasta llegar a tu lámpara y termina su trayectoria uniéndose al neutro. ¿Ok? Es por eso que decimos que las cargas eléctricas se mueven, ¿no? Pero ahora nos surge la pregunta: ¿qué son las cargas eléctricas? Bueno, pues para eso tenemos que considerar que toda la materia que nos rodea está conformada por átomos. Ok, no se preocupen, no vamos a entrar tanto a los elementos y cuántos átomos tienen. No, no, no. Vamos a resumirlo en breves palabras, ¿no? En simples palabras. Pues bueno, básicamente, como lo acabo de mencionar, toda la materia está conformada por átomos y los átomos se dividen en dos partes principales. ¿Ok? Tenemos el núcleo, que es la parte central del átomo, y además tenemos la parte externa, que se llama corteza. ¿Ok? Es esto de aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Aquí podemos explicar un poquito mejor cómo es esta parte de la materia y que se conforma por átomos, ¿no? En el núcleo tenemos partículas subatómicas que se conocen como protones y neutrones. Ambos conviven en el núcleo, ¿ok?
Y pues estas partículas siempre están en el núcleo, no pueden moverse, están estáticas, por así decirlo, en esta parte central del átomo. ¿Ok? Y en la parte externa, que es lo que conocemos como corteza, tenemos a los electrones. ¿Ok? Los electrones son un poquito más dinámicos. Ellos, de hecho, se están moviendo todo el tiempo en esta parte que se llama corteza. Están en constante movimiento. Incluso, bueno, esto tiene que ver con clases de física y de química. Los electrones incluso pueden ir saltando de orbital en orbital. Esos son temas un poquito más complejos, pero para que se den cuenta que no simplemente siguen esta trayectoria, sino que se están moviendo, ¿no? Constantemente por todo el átomo. Pero, ¿qué sucede? Hay ocasiones, bueno, también para definir un poquito mejor esta parte de los electrones y los protones tienen una carga eléctrica que se mide en Coulomb, ¿ok? Los neutrones no, los neutrones, como el nombre sugiere, son neutros, no tienen ninguna carga, pero los protones y los electrones sí, ¿ok? Y estas cargas generan fuerzas de atracción o de repulsión, algo semejante a lo que vemos, por ejemplo, cuando de pequeños jugábamos con los imanes. No sé si tú llegaste a hacer algo parecido, Alberto, de tratar de unir Sí, un par de claro. imanes. Sí, como bien lo mencionas, siempre tienes dos imanes y tratabas de pegarlos uno con el otro y siempre tenías una fuerza repulsiva que te evitaba que hicieras ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí ese es un ejemplo muy básico de las cargas que podemos tener prácticamente en la materia. ¿Y qué es la materia? Pues todo lo que nos rodea, ¿no? Una caja de cartón, un balón de fútbol, un auto, todo prácticamente tiene cargas eléctricas. Y un ejemplo muy actual de este tipo de fuerzas de atracción o de repulsión son las nuevas tecnologías que se están ocupando para los trenes de alta velocidad, básicamente en el continente asiático, que no me dejarán mentir, es una novedad en ese tipo de situaciones, porque están utilizando los campos magnéticos de las cargas para poder hacer una levitación y obviamente si estás levitando en un medio y obviamente si entras en vacío, puedes manejarte a altas velocidades, ¿no? Entonces es un ejemplo real de aplicaciones reales que se están yendo por la información muy básica, que no me dejarán mentir ahorita que estaba escuchando Said, estaba teniendo una pequeña retrospección de cuando estaba en la secundaria y que yo decía, ay, ¿para qué voy a ocupar la química, no? Y ya cuando pasé a la parte de la carrera, pues es algo muy importante que también nosotros llevamos, ¿no? Entonces, es una parte, considero que de las cargas eléctricas, o un ejemplo muy básico también, Said, cuando tenías a lo mejor un equipo o no sé si llegaron a jugar con un imán y una aguja, que la aguja la hacías pasar a través la frotabas sobre el imán y la aguja se imantaba y ponías un equipo o una moneda y ya se podía atraer, ¿no? No una moneda, sino más bien una parte metálica y se pegaba directamente a la aguja, ¿no? Algunos ejemplos básicos que podemos haber hecho de niños. Exactamente. O también este otro ejemplo, ¿no? De hecho, creo que esto también es de los más comunes que hacemos todos cuando estamos en primaria, secundaria, lo volvemos a hacer en algunas ocasiones. Es este experimento del globo y los pedacitos de papel. Básicamente el experimento consiste, en caso de que no lo hayas hecho, que lo dudo, pero bueno, vamos a ver cómo funciona. El experimento consiste en inflar un globo, ¿ok? Y frotarlo en tu ropa o en tu cabello, ¿ok? ¿Y qué sucede? Cuando lo acercas a los pedacitos de papel, estos son atraídos hacia el globo. Esto se debe a las fuerzas de atracción que se generan, ¿no? En realidad, ¿qué está sucediendo? Cuando tú estás frotando este globo en tu ropa o en tu cabello, lo que estás haciendo es que los electrones de unos átomos pasen hacia el globo. ¿Okay? Con esto el globo queda cargado con una polaridad negativa, tiene un exceso de electrones. Entonces cuando tú lo acercas a los pedacitos de papel, estos se atraen al globo debido a esta fuerza, a este campo que está generando el globo, ¿no? Es algo parecido a lo que vemos con los imanes. Esta es una forma muy básica y muy sencilla de confirmar que efectivamente los cuerpos pueden cargarse eléctricamente. ¿Y esto a qué se debe? A que los átomos, como dice aquí, saltan, perdón, los electrones saltan de un átomo hacia el otro. ¿Ok?
Y bueno, ejemplos como estos hay muchos, puedes meterte a internet e incluso hay algunos que puedes hacer incluso con un chorro de agua. Pero básicamente esta es la idea, ¿no? Toda la materia puede ganar o puede perder electrones y quedar cargados positiva o negativamente, ¿ok? Y bueno, ¿para qué nos sirve saber esto, Alberto? Para conocer lo de los campos, cómo van a funcionar los campos eléctricos, que aquí lo vamos a poder ver en las dos imágenes que estamos apreciando en la diapositiva, que era lo que mencionaba Said, ya sea que podemos tener fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿Dónde vamos a tener fuerzas de repulsión? Cuando las cargas tienen cuando los cuerpos tienen diferentes cargas. Cuando Cuando, tenemos diferentes cargas, cuando perdón, tienen la misma perdón, polaridad, sí. sí. Cuando tienen la misma polaridad, es lo que quería decir, cuando tienen la misma polaridad, estas cargas se van a repeler y es cuando existe una fuerza de repulsión. Es por eso que el ejemplo que mencionabas ahí de los imanes, cuando por más que tratabas y tratabas de juntar los imanes, pues obviamente no se van a poder juntar porque tienen la misma carga y se genera una repulsión. ¿Qué es lo que pasa en la otra figura, Said? En la otra figura vemos lo que sucedía cuando le dabas la vuelta al imán o incluso si tú dejabas el imán solito, automáticamente se ponía en la dirección correcta para quedar en sentidos opuestos. ¿Ok? Lo que sucede cuando tenemos distintas cargas, se genera una fuerza de atracción. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo, dos cargas iguales se repelen, estos campos Uh -huh. eléctricos se están evitando mutuamente y en el caso de la figura de la derecha tenemos cargas distintas que se están atrayendo. ¿Ok? Aquí podemos observar que la carga positiva genera campos eléctricos que salen de ella. ¿Ok? Mientras que las cargas negativas generan campos eléctricos que son hacia esta partícula. ¿Ok? Entonces se complementan mutuamente, por eso tienen fuerzas de atracción, ¿correcto? Y bueno, nada más para terminar de definir esta parte, los campos eléctricos son estas líneas imaginarias o esta fuerza invisible que se genera entre estas partículas o estas cargas, ¿ok? Sí, Bueno, de para... hecho, Said, si me permites, un fenómeno natural que podemos apreciar, bueno, no directamente aquí en el continente americano, y menos aquí en la parte del Ecuador donde nos ubicamos, sino un evento que pasa y que pueden ver normalmente en Alaska, son las auroras boreales, que ahí es cuando entran en juego el viento solar que viene directamente del Sol y que entra en juego con el campo magnético que tenemos en el planeta, en el planeta Tierra, en este planeta, que donde obviamente al tener dos polos, como bien dice Said, que son de cargas diferentes, se genera un campo magnético, que cuando entra en contacto con el viento solar y cuando ya no puede disipar tanta energía que hay en ese medio, en esos dos campos que chocan, es cuando se da un evento como la aurora boreal, ¿no? Sí, ese es, por ejemplo, otro fenómeno causado por este tipo de campos, ¿no? Que se generan debido a las cargas. Okay, pero bueno, tal vez tú, el que nos está escuchando, se está preguntando, bueno, ¿y todo este rollo para qué me sirve, no? Pues bueno, básicamente para poder comprender estos dos términos que son potencial y la diferencia de potencial, ¿ok? Ya analizamos que cuando tenemos cargas de diferente polaridad se generan fuerzas de atracción, ¿ok? Entonces vamos a suponer que tenemos en un espacio estas dos cargas de prueba, una cargada positivamente y otra cargada negativamente, ¿ok? Este sería un átomo que perdió un electrón y este sería un átomo que tiene un electrón de más, ¿ok? Por eso se generan estos campos. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que en este mismo medio hay una partícula, que es esta de acá, es un electroncito que se fue a pasear, se fue de su átomo, ¿no? Y anda paseando ahí por la vida y se atraviesa en el campo eléctrico que genera este electrón. ¿Qué sucede aquí, Alberto? Que va a pasar de un estado a otro, que va a ir de un punto A, que es la partícula que tenemos del lado, el átomo, perdón, que tenemos del lado derecho, y este pequeño electrón, esta pequeña partícula se va a ir moviendo
al otro extremo, al punto B o al segundo átomo. Exactamente. ¿Esto por qué se debe? Por lo que acabamos de mencionar, que cargas con la misma polaridad se repelen. Entonces, electrón con electrón, pues hay una fuerza de repulsión, se empieza a alejar del electrón y en la medida en la que empieza a entrar en el campo eléctrico generado por esta otra partícula, va a haber una fuerza de atracción. Cada vez se va a ir acercando más este electrón hacia esta carga. ¿Ok? Entonces, básicamente esa sería la definición de potencial. El potencial eléctrico es la capacidad de desplazar una carga desde un punto hacia otro. ¿Ok? Y bueno, tú te estarás preguntando, ¿y qué con eso? Bueno, pues esto ya lo mencionamos, se genera un potencial en el punto A que está empujando a este electrón y tenemos otro potencial en el punto B que lo está atrayendo. ¿Ok? Si nosotros restáramos estos dos potenciales, tendríamos lo que se denomina como diferencia de potencial. ¿Ok? Siempre que escuchen diferencia, es una resta, básicamente. Es un término un poquito más complejo, pero en pocas palabras es una resta. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es la diferencia de potencial? ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en esta parte de la diferencia de potencial, Alberto? Sí, la diferencia de potencial también se puede medir, bueno, más bien se mide en volts y por eso en todo este juego de palabras que estamos empleando es para llegar a este término volt, porque es un término bastante importante cuando hablamos de cualquier equipo que necesita energía eléctrica para poder trabajar. Y ustedes lo han visto o lo han solicitado, que te dicen, oye, necesito tal equipo, un contactor en 24 volts o un relevador en 120 volts y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial no es más que nada la capacidad, como lo mencionaba Said, pero que también se mide en volts y es lo que nosotros necesitamos prácticamente para poder trabajar o hacer trabajar a nuestro aparato, por ejemplo, nuestro teléfono celular o a lo mejor nuestra laptop o cualquier dispositivo que ocupemos hoy en día, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, creo que va a quedar un poquito más clara con la siguiente diapositiva. La diferencia de potencial o la tensión es el trabajo necesario para mover un electrón libre a través de un conductor eléctrico, ¿no? Aquí, si lo acaban de apreciar, estoy representando un circuito que consta de una pila y un foquito, un LED, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que la parte negativa de esta batería es negativa porque está cargada con exceso de electrones, ¿ok? Tiene electrones en exceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tratar de moverse hacia el otro extremo que tiene una falta de electrones, ¿no? Y utilizar estos cables como medio para poder desplazarse. Bueno, pues el voltaje o la tensión eléctrica, la diferencia de potencial, es el trabajo que requieren los átomos para mover estos electrones desde un punto hacia el otro, ¿no? Como lo acabamos de ver aquí en esta pequeña animación. ¿Ok? Y algo muy importante que no vamos a ver el día de hoy, pero sí me gustaría que lo tengan en mente para las siguientes sesiones, es que estos electrones también atraviesan por la carga que estoy conectando, en este caso un foco, pero puede ser un motor, un horno de microondas, todo lo que ya mencionamos, ¿ok? No sé si quieres comentar algo, Alberto. Sí, claro que sí. También esta diferencia de potencial se le conoce como término ya más formal como tensión eléctrica, ¿va? O el nivel de tensión. Por eso cuando en todas las fichas técnicas de la marca que nosotros representamos, que es Finder, notarán que siempre manejamos el término tensión, nivel de tensión o tensión nominal. No ocupamos la palabra voltaje porque en términos muy formales el voltaje solamente es la unidad de medición, Exacto. más no nos determina la tensión eléctrica. Entonces, eso, bueno, como ustedes sabrán, lo ocupamos como términos muy similares, pero realmente la palabra que deberíamos ocupar es tensión eléctrica, aunque su unidad de medida es el volt, ¿no? Y ustedes lo notarán, también me han preguntado, oye, ¿cómo puedo saber en qué nivel de tensión está trabajando tal equipo? Siempre el nivel de tensión siempre se va a medir de manera paralela a la carga.
O sea, es decir, en los extremos de la carga tú pones ahí las puntas de tu multímetro, lo pones en volt, ya sea corriente directa o corriente alterna, y ahí vas a poder medir exactamente a qué nivel de tensión está trabajando tu carga. Exactamente. Si tuviéramos un multímetro, ven que tienen dos puntas. Primero hay que ponerlo en la posición de volts, mucho cuidado con eso. He visto a más de una persona hacer ahí cosas extrañas. Primero lo pones en la configuración de volts y cada una de las puntas se va a cada uno de los extremos de la carga, ¿ok? Con esto tú estás midiendo la diferencia de potencial o la diferencia de electrones que hay en este punto con respecto a este otro, ¿ok? Aquí hay más electrones, acá hay menos electrones y eso te da una cantidad en volts, ¿ok? Entonces, O bueno, lo que hacíamos de niños como travesuras, ahí de ahorita que vi el dibujo de la pila, me estaba imaginando una pila cuadrada de 9 volts, ¿estás de acuerdo? Que tienes sí, ahí sus dos bornes y ¿qué hacías de niño? Pues le ponías la lengua, ¿no? sí, No sabías exactamente, no sabías en ese entonces, no sabías exactamente qué nivel de tensión te estaba brindando la pila, pero sí sentías el flujo de electrones en una sensación tipo cosquillas en tu lengua, ¿no? Ya después ya creces un poquito y ya sabes que era una pila de 9 volts, ¿no? Eso es un ejemplo, pues, un poquito ambiguo de cómo podrías tener la percepción de 9 volts en una pila, ¿no? exactamente. Y bueno, a raíz de este tipo de situaciones me quedó una pequeña arritmia, pero pues nada más que eso, ¿no? Sí, ¿no? Te parpadea el ojo de manera no natural. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿No? Creo que ya quedó un poquito más claro que es el voltaje, es la fuerza con la que estoy moviendo los electrones de un punto a otro. Pero ¿qué es la corriente eléctrica, Alberto? ¿Es lo mismo que la tensión? ¿Son diferentes? ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos términos? Una es consecuencia de la segunda. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la corriente eléctrica simplemente es el flujo de electrones libres que van a circular sobre un medio conductor, ¿va? Que nos va a generar obviamente electricidad. Eso es lo que podemos nosotros ofrecerles. Un ejemplo para poder dimensionar esto es que nosotros tenemos un conductor, hablemos de un conductor, un tramo de cable, a lo mejor de 1 metro, 2 metros. Si tú le pones un punto a una fuente de alimentación a 24 volts en un extremo y en el otro pones un relevador a lo mejor de 24 volts, cuando tú energices la fuente, va a energizar el relevador. Entonces, la corriente eléctrica la podemos entender como ese flujo de electrones que van a circular a través del conductor, a través del cable, que va a llegar a un punto B, que va a ser nuestro relevador, que lo va a hacer funcionar. Exactamente, ¿ok? Algo muy importante es que esta corriente eléctrica, como ya lo mencionó Alberto, es un flujo de electrones, pero que se está comparando con respecto al tiempo, ¿ok? Tal vez quede un poquito más claro con esta diapositiva. Aquí podemos ver que hay varios electrones que se están moviendo, ¿no? Desde mi pila, están saliendo desde la parte negativa y se están desplazando a través de este conductor eléctrico o este cable, como ya lo mencionó Alberto, y terminan su recorrido llegando a la parte positiva de la pila. Bueno, pues la cantidad de electrones, el número de electrones que atraviesan este conductor por segundo es lo que se conoce como corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, para quedar un poquito más claros, la tensión es la fuerza que empuja, por así decirlo, a un electrón en particular, a un solo electrón, y la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que se están moviendo a través de este conductor por cada segundo que está pasando. ¿Ok? Y bueno, Sí. esto es más que nada como dato curioso. Un amper es igual a un coulomb sobre segundo. Y muchas veces tenemos como la confusión, ¿no? Ah, ok, entonces un amper es un electrón por segundo. No, hay que saber que la carga del electrón es muy pequeñita, es este valor, punto cero 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 un montón de ceros, 16 coulomb. Entonces, para tener un amper necesitamos que se estén desplazando 6.25 trillones de electrones por cada segundo. ¿Ok? Igual esta información tal vez no te sirva de nada en la vida real, pero es un dato curioso, ¿no? Para que te des una idea de la cantidad de electrones que se requieren para tener un amper. Perdón, Alberto, creo que Es te interrumpí. correcto. Sí, de hecho, ahorita que acabas de mencionar, la corriente eléctrica, su unidad de medida es el amper.
Y recordarán que hay muchos equipos que están definidos para que te conducen o que te soportan, mejor dicho, es la palabra correcta, que te soportan cierta cantidad de corriente eléctrica. Y es ahí donde si nos regresamos a la primera diapositiva con la que comenzamos, que llegan y te dicen, oye, necesito un relevador de 11 pines, esa característica de 11 pines entra en una categoría de varios relevadores, de varias opciones en Finder. Entonces, eso involucra que tienes muchos relevadores de 11 pines, pero con diferente capacidad de amperes. Puede haber de 8, de 10, de 12, de 30, yo qué sé. Pero un dato súper importante que siempre hay que tener en cuenta, que los amperes solamente es la capacidad que pueden conducir los relevadores, pero la corriente eléctrica siempre la va a determinar la carga. Les pongo un ejemplo. Si tenemos un foco incandescente de 100 watts y lo alimentamos en 120, esto nos va a dar un valor en amperes que nos consume o que necesita este foco de 100 watts para poder trabajar. Pero si yo tengo este foco de 100 watts y ahora tengo un conjunto de 10, obviamente pues es la capacidad en amperes que necesita un foco por 10. Entonces yo al menos necesito un relevador que tenga la capacidad de conducción de la sumatoria de todos estos foquitos de 100 watts, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, que es muy importante para poder determinar un relevador, ¿no? O cualquier equipo eléctrico o que podemos llegar a emplear. Sí, exacto, relevadores, fuentes, fusibles, protección para dispositivos, todo depende también de este dato, la corriente eléctrica, ¿ok? Y es por eso que me gustaría regresar un poquito al comentario que hacías, Alberto, de que no podemos tomar tan a la ligera la especificación de un relé y decir, ah, pues cualquier relé funciona. No, porque podríamos estar utilizando un relevador que soporta menor cantidad de amperes para una aplicación que tiene el doble, el triple o más, ¿no? Entonces sí, es muy importante especificar correctamente estos dispositivos. Y pues ya para terminar vamos a recapitular qué es lo que vimos el día de hoy, lo que sabemos hasta ahora o lo que espero que hayamos podido transmitirles hasta ahora es que, número uno, la electricidad tiene su origen en el movimiento de los electrones, ¿ok? Todo lo que está relacionado a la electricidad tiene que ver con el movimiento de los electrones, ¿ok? Número dos, que el voltaje o la tensión o la diferencia de potencial es el trabajo necesario para mover una carga, un solo electrón libre, desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Es la fuerza para empujar a un electrón que se encuentra libre vagando por el espacio, bueno, por el conductor eléctrico. Y tercero, que la corriente eléctrica es el flujo de electrones libres o la cantidad de electrones libres que circulan a través de un conductor eléctrico por cada segundo que está pasando. ¿Ok? Y pues bueno, básicamente esa fue la presentación, la primera parte de los conceptos básicos de electricidad. Tratamos de hacerlo muy simple, no entramos en ecuaciones complejas o vamos a derivar la carga con respecto al tiempo para obtener, no, nada de eso. Tratamos de hacerlo lo más simple posible. Y pues bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si tú, Alberto, quieres agregar algo más a esta presentación en lo que van llegando las preguntas en el chat. Claro que sí, Said. Que lo que estamos buscando con esta nueva temporada de webinars es poder estar un poco más cerca con ustedes, que se dediquen, que sean ingenieros de diseño, que sean del equipo de ventas, que a lo mejor por todas las circunstancias que estamos pasando nos estamos involucrando en este tipo de mercados y a lo mejor hemos tenido alguna duda de qué es tensión, cuántos amperes, si es corriente alterna, corriente directa, si un sistema monofásico, un trifásico, el factor de potencia, términos muy comunes que lo que nosotros vivimos día a día, pues ya nos parece algo habitual. Pero ahorita estamos tomando un punto de vista diferente para podernos acercarnos a todos ustedes que seguramente hemos tenido dudas en algún momento, ¿no? Y cuando llegamos a tener dudas, lo más acertado es ir y despejar esa duda. Pero si no has tenido la oportunidad de hacerlo, pues ahorita con esta nueva temporada de webinars de Finder, vamos a estar resolviendo términos básicos que tú necesitarías y que todos vamos a necesitar en algún momento para poder llevar a cabo nuestro trabajo de manera correcta. ¿Hecho? Una vez dicho esto, pues
nuevamente los invito a que si tienen alguna duda, oye, no me quedó completamente claro el término de diferencial de potencial, por favor déjanoslo la parte del chat, ahí lo vamos a resolver puntualmente en estos momentos. Nos pregunta Esteban Favela si existe alguna tabla o algún link o una guía de selección de relevadores y bases. Dice, ya sea de acuerdo al número de pines, al voltaje, a la corriente y sobre todo para poder identificar las bases. Sí, tenemos, no es propiamente una guía de selección, pero en cada hoja de datos de cada relevador, al final hay una sección en la que vienen las bases y los accesorios compatibles con ese relevador. También, Esteban, no sé en qué parte del país te encuentres, pero en cualquier parte del país que estés, obviamente hay un asesor técnico que se puede acercar contigo y si estás en el área metropolitana, pues obviamente ahí está el correo, el primero ventas.df, que tiene un servidor, Alberto Barbosa, ahí viene mi número de celular. Ustedes sabrán y no me dejarán mentir que actualmente por las circunstancias, por las redes sociales, el teléfono, tipo de conferencias como este tipo de webinars que desarrollamos, son herramientas que estamos ocupando del día a día. Entonces, Esteban, si tienes alguna necesidad, te has visto la necesidad de homologar un relevador, de pasar de una marca a Finder, ten la certeza y la confianza de mandarnos tu solicitud y te podemos apoyar en eso directamente. Si tienes un listado de 10, 100, 200 relevadores que ocupas habitualmente en otras marcas, tenos la confianza y te vamos a poder hacer una oferta bastante atractiva, ¿no? Y obviamente te mandamos la ficha técnica y puedes rectificar la información que te compartimos. Sí, de hecho, esa es parte del complemento de la pregunta de Esteban. Pregunta si también tenemos algún cross-reference para ofrecer productos Finder en comparación con la competencia. Y bueno, ya lo comentó Alberto, no sabemos en qué parte de la República te encuentras, pero siéntete en la libertad de contactarte con cualquiera de nosotros, ya sea con los representantes de ventas en cada una de las ciudades o también conmigo. Mi contacto es este que está acá, el de soporte técnico, soporte.técnico@relevadoresfinder.com, y ese es también mi número de WhatsApp. Y también mi compañera Daniela, muchas gracias Daniela, me está comentando la guía que hiciste, Said. Sí, tenemos una guía de selección en la que puse los modelos más comunes, series 34, 60, 55, todos estos relevadores, y vienen con su base y los accesorios más comunes. Entonces también en la parte de la encuesta, si nos dejaste tu email, ahí también puedes comentarme, ¿no? ¿Sabes qué? Mándame la guía de selección, ¿no? Y con todo gusto te la hago llegar a tu correo electrónico. Dice por acá Miguel Jiménez, ¿podrías compartir esa presentación? No, es mía. No, no es cierto. Este, sí, por supuesto que sí. La puedo subir a Google Drive y con mucho gusto también, si estás interesado, déjalo ahí también en la parte de la encuesta o en un chat, y te puedo hacer llegar el link para acceder a la presentación. ¿Ok? ¿Qué más? Esteban También Favela. otra cosa, No, perdón, adelante, sí. adelante, adelante. Sí, de hecho también, si eres, apenas te estás incorporando a esta nueva temporada de webinars de Finder, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, prácticamente todas las redes sociales de uso cotidiano. Nos vas a poder encontrar, aunque yo también te recomiendo de la manera personal que entres a nuestra página de YouTube. Ahí en YouTube vas a poder recapitular y ver webinars de temporadas pasadas. Si tienes alguna duda con selección de temporizadores, relés de control, nuestra solución endomótica llamada Jesly, vas a poder ahí abundar un poquito más en los temas, entrar a profundidad y si tienes alguna duda, pues reitero, te puedes acercar a cualquiera de nosotros y con gusto te vamos a ayudar. Muchas gracias, Alberto. Se me estaba escapando ese pequeño detalle. Sí, por supuesto, en YouTube están los webinars anteriores y bueno, en nuestras redes sociales para enterarse de nuevos eventos. Tenemos en puerta, si no me equivoco, la siguiente semana, bueno, el nuevo webinar.
Y el día 12, si no me equivoco, 12 de febrero, vamos a estar en un evento hablando sobre KNX. Si te interesa la domótica, la inmótica, edificios inteligentes, casas inteligentes, puedes buscar este evento en LinkedIn, en Facebook, Twitter y realizar tu registro para participar. ¿Ok? Janet Fernanda, perfectamente explicado. También me interesa la presentación. Creo que sí. Janet, déjanos tu correo. Bueno, si lo dejaste en la encuesta. Bueno, si te interesa la presentación y ya enviaste tu encuesta, déjalo aquí en el chat y con mucho gusto te envío el enlace a la presentación. Y, perdón, nos pregunta Esteban, ¿cuál es la dirección del canal de YouTube de Finder México? Sí, nos puedes encontrar como Finder México en YouTube. Adelante, Alberto. Es correcto, de hecho, eso les iba a comentar, en redes sociales somos muy activos, van a ver constantemente publicaciones semanales, alguna información o alguna aplicación muy específica del producto que estamos promocionando. Reitero, interruptores horarios, boyas, fuentes, relés de estado sólido, algunas aplicaciones. Finalmente, el mundo de aplicaciones que tiene Finder es muy, muy diverso. Podemos entrar en aplicaciones de industria automotriz, alimenticia, farmacéutica, de construcción, como bien lo mencionaba Said. Si también estás muy involucrado con edificios inteligentes, con casas residenciales y la actualización, con IAs o inteligencias artificiales, que hoy en día es algo muy común, si estás trabajando a lo mejor con Google Home, con Alexa, y ya lo tienes hoy en día en tu casa, lo puedes hacer compatible con el sistema de Jesly que tenemos nosotros en Finder y hacer todo un control a distancia desde tu teléfono celular por comandos de voz, bastante interactivo y bastante intuitivo, ¿no? Pues al parecer ya no hay más preguntas. No sé si quieres agregar algo, Alberto. Creo que ya dijimos lo más Sí, importante. eh, ya finalmente agradecerles a todos su tiempo, también que nos hayan permitido entrar en sus tiempos de trabajo. Los sigo invitando, reitero, los sigo invitando a esta nueva temporada de webinars que vamos a tener todos los días jueves. Vamos a estarles llegando y enviando la invitación para que se puedan registrar a tiempo. Y pues no hay más que agradecer su tiempo, Said, y cualquier duda, pues estamos para ayudarles. Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias por su participación y también invitarte a que nos acompañes en las siguientes emisiones de esta tercera temporada de webinars. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho y buena tarde a todos. Hasta luego.